Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la semana número 14 del ciclo 2019-2. Temas a trabajar. En la primera parte vamos a hacer algunos problemas con rotación y traslado de figuras. Y en la segunda parte se hará lo correspondiente a semejanza de figuras. Bien, comencemos con el problema número 1. Problema número 1. La figura muestra una lámina circular de 5 sobre pi centímetros de radio que rueda sobre la superficie ABCD en sentido horario, sin deslizarse, desde el punto A hasta chocar con la pared DE. El arco de circunferencia BC de centro O tiene radio 8 sobre pi centímetros. AB es igual a 5 más 4 sobre pi centímetros. CD es igual a 11 más 9 sobre pi centímetros. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre el centro del aro? Bien, dice tenemos aquí un aro y este aro va a empezar a moverse en sentido horario y debe de recorrer e ir de A hasta B, de B dice pasar por este lado hasta C, de C chocar finalmente en esta pared. Nos dan algunas medidas, por ejemplo, el radio de este vale 5 sobre pi. ¿Qué más? Además dice este es un arco cuyo radio ¿cuánto mide? El radio de este tipo está midiendo 8 sobre pi. ¿Qué más? También nos indican que este segmento AB, eso es igual a 5 más 4 sobre pi. Y además el segmento CD, miren, CD va desde acá. Desde aquí para acá abajo, ese segmento CD está midiendo 11 más 9 sobre pi centímetros. Según eso nos está diciendo cuál es la mínima longitud que debe de recorrer el centro del aro. Bien, entonces aquí vamos a tener que analizar tramo por tramo, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá abajo en esta figura, acá va a estar el centro. A ver, ¿qué va a pasar cuando este aro empieza a moverse? Bueno, el primer escenario a analizar sería cuando ese aro rueda, rueda, rueda y se choca acá con B. Entonces, si se choca con B, ¿cómo quedaría ese aro? Bueno, hasta el instante que choca con B, el aro quedaría hasta ahí. ¿Y cuál sería la longitud que estaría recorriendo esta vez el centro? Bueno, el centro esta vez partió de acá, avanza, 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 allá, pero tengan cuidado, el centro esta vez llegaría solamente hasta este punto, ¿sí? No está llegando hasta la dirección de B. Ya con eso se estarán dando cuenta que ese centro, la longitud que avanza no es igual al segmento AB. Bueno, ¿y cuánto avanza? Justo de eso nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Entonces trazamos por acá y trazamos por este otro lado. Y formamos acá un rectángulo. Entonces la longitud de esto que avanza el centro es equivalente ¿a quién? Esa longitud va a ser equivalente a la longitud que va desde A hasta este punto, ¿ya? Todo este tramo. ¿Y qué es ese tramo? Bueno, ese tramo sería todo AB menos ¿quién? Menos este pequeño tramo desde este punto hasta B. ¿Sí? ¿Y cuánto medirá eso? Bueno, para eso vamos a considerar acá un trazo adicional. Vamos a utilizar propiedad de circunferencia, ¿no? Si esta circunferencia con esta otra están tangentes, entonces si unimos los centros, si esta circunferencia con esta otra están tangentes, entonces unimos los centros, como en este caso así, y bueno, ese centro va a tener que pasar por el punto de tangencia. Entonces, si esto pasa por el punto de tangencia, desde este punto hasta este punto, tiene una longitud tanto como 8 sobre pi, o sea, el radio de la circunferencia, que aquí habíamos considerado. Y este otro tramo tiene una longitud de 5 sobre pi, allá, entonces eso es igual pues al radio. Entonces, si sumamos 5 sobre pi más 8 sobre pi, ¿cuánto nos da? Eso nos va a dar un total de 13 sobre pi. Bien, entonces esta longitud es 13 sobre pi. Pero recuerden que el radio valía 5 sobre pi, entonces esta parte tiene que ser igual a 5 sobre pi. Bueno, no sé si ustedes se están percatando, pero fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, de tal manera que un cateto es como 5, la hipotenusa es como 13. Entonces, este otro cateto debe de ser como ¿cuánto? Como 12. O sea, esto es 12 sobre pi. Si eso es equivalente a 12 sobre pi, allá, pero recuerden también que desde este punto B hasta este punto O, eso es el radio, y eso vale 13 sobre pi.
perdón, 8 sobre pi, ¿no? 8 sobre pi nos decían. Ese radio está valiendo 8 sobre pi. Y si eso vale 8 sobre pi y todo esto vale 12 sobre pi, entonces ya hemos determinado este segmento que necesitábamos. ¿Cuánto va a medir todo este segmento que necesitábamos? Eso sería la resta, ¿no? 12 sobre pi menos 8 sobre pi, ¿qué es esto? Ese segmento va a medir 4 sobre pi. Ah, miren, eso vale 4 sobre pi. ¿Y se acuerdan cuánto era ¿Se acuerdan cuánto era AB? AB era 5 más 4 sobre pi. Entonces, si todo esto es 5 más 4 sobre pi y esto de acá es igual a 4 sobre pi, entonces lo que avanzó solamente el centro habrá avanzado 5. Bien, hemos acabado con la primera parte. Ahora, si nosotros continuamos, dice este aro, ahora debe de continuar su trayectoria, ahora debe de recorrer por la parte de acá arriba. Y bueno, el segundo escenario sería cuando ese aro llega acá, choca con el segmento CD. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, vamos a suponer que llegó hasta ahí. Bien, nuevamente, ¿y el centro dónde estará? El centro estará en este caso por aquí. ¿Y cuál es la longitud que habrá descrito el centro? A ver, esta vez la longitud va a ser de esta manera, ¿ya? Bueno, como siempre va a ir a un radio de 13 sobre pi, siempre va a ir a una distancia de 13 sobre pi, sigue avanzando de 13 sobre pi, y así sucesivamente, ¿no? Va a ser algo así, ¿no? Esto de acá sería la longitud que estaría avanzando el centro. Pero esa longitud que avanza, ¿cuánto sería equivalente? Bueno, nuevamente hacemos acá un trazo. Como este es centro y este es centro, entonces vamos a hacer el trazo que unen estos dos. Bien, al hacer ese trazo, nuevamente se estarán percatando ustedes de que acá podemos hacer este trazo de tal manera que esto forme un ángulo de 90 grados. Pero entonces vamos a tener un triángulo similar al anterior, al de acá que hemos trabajado. El radio vale 13 sobre pi y esto vale 5 sobre pi, entonces esto es 12 sobre pi. También esto vale 13 sobre pi, esto de acá vale 5 sobre pi y esto es 12 sobre pi. Nuevamente, si esto es 12 sobre pi y el radio era 8 sobre pi, entonces ya tenemos este pequeño tramo. ¿Cuánto es este pequeño tramo? Eso va a ser igual que al anterior. Esto de ahí vale 4 sobre pi. Pero más todavía, no sé si ustedes recuerdan este triángulo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tenías un triángulo rectángulo? De tal manera que sus catetos eran como 5, como 12 y la hipotenusa como 13. Esto es un triángulo notable, pero hay que recordar cuánto mide pues su ángulo aproximadamente, ¿no? Su ángulo en este caso sería 23 grados. Bueno, entonces fíjense que esto debe de ser 23 grados. Si eso es 23, acá también esto vale 23 grados. Si esto es 23 grados y esto es 23 grados, entonces ya se pueden dar cuenta cuánto va a ser la medida de este ángulo. Este ángulo de acá, desde este tramo hasta este tramo, ¿cuánto sería? Eso sería 180, ¿no? Porque no ves, desde esta línea punteada hasta acá es 180 más 46 y acá 23 y 23 suman 46, entonces eso es 180. 180 en pi radianes, eso es equivalente a pi. Así es que este de aquí es un ángulo de pi radianes. Ahora, ¿para qué me importa eso? Bueno, eso me importa para poder hallar pues cuál es la longitud, porque nos pide la longitud que avance el centro. Bueno, entonces como quiero hallar esa longitud, recordemos un poquito de LOR, ¿no? ¿Se acuerdan que si era el ángulo θ y esto era el radio r? Entonces la longitud del arco es igual a ángulo por el radio. En este caso, ¿cuál va a ser la longitud que avanzó? Es el ángulo y el ángulo es pi. Por el radio, ¿cuánto vale el radio? El radio de todo esto, recuerden que esta distancia que avanzó con respecto a O es de 13 sobre pi. Entonces sería por 13 sobre pi. Cancelando acá pi con pi, entonces esto te quedaría un total de 13. Bien, pero todavía no hemos terminado porque dice esto va a seguir avanzando ¿hasta dónde? Hasta llegar pues a esta pared, o sea, hasta esta posición. Entonces, ¿qué cosa es lo que habrá avanzado esta vez el centro? Bueno, el centro habrá avanzado hasta acá. Bien, pero nuevamente, si es que hasta ahí avanzó, eso significa que lo que ha recorrido el centro no es igual a CD. ¿Sí? Es más, es menos de CD, porque esto ya hemos hallado que vale 4 sobre pi. Bien, pero más todavía, ¿qué pasa si ustedes trazan acá el radio? 90 grados. Entonces lo que habrá avanzado el centro sería pues toda esta parte de amarillo que queda, ¿no?
Bien, y lo que no avanzó fue la distancia que hay de este punto a esta pared. ¿Pero cuánto es esa distancia? Bueno, esa distancia es equivalente pues al radio de esta circunferencia. Entonces, lo que no avanzó es igual a este radio. ¿Y cuánto es ese radio? Ese radio es el radio de la circunferencia, que es 5 sobre pi. Bien, pero si eso de ahí vale 5 sobre pi, recuerden que todo CD, ¿cuánto era? Todo CD era 11 más 9 sobre pi. Y si esto vale 4 sobre pi más 5 sobre pi, allá, miren, eso de ahí es 9 sobre pi. Si eso de ahí es 9 sobre pi, entonces esto tiene que ser 11. Por lo tanto, si esto vale 11, entonces lo que avanzó aquí, el centro, habrá sido 11. Bien, es así que nuestra respuesta ya tendríamos, ¿no? Nuestra respuesta sería 5 más por este lado 13 más por este lado 11, ¿no? ¿Cuánto ha de ser ese resultado? Ese resultado nos va a salir 29. Y 29 tenemos en la alternativa B. Pregunta número 2. En la figura mostrada, la lámina triangular es equilátera de 3 centímetros de lado. Si la lámina triangular rueda por el perímetro del cuadrado de 9 centímetros de lado y además el punto P se ubica en el vértice de la lámina triangular, ¿cuál es la longitud del recorrido del punto P cuando la lámina da una vuelta completa alrededor del cuadrado? Bien, dice acá tenemos una lámina triangular equilátera de 3 centímetros de lado, ¿no? Entonces, este de aquí es la lámina triangular y mide 3 centímetros de lado. 3, 3 y 3. ¿Qué más? Pero dice, esa lámina triangular debe de rodar a lo largo de este perímetro del cuadrado de 9 centímetros de lado. Miren, si el cuadrado tiene 9 centímetros de lado y el lado de acá de este triángulo equilátero es 3, entonces esto tranquilamente se puede dividir aquí en 3, 3. ¿Cierto? Bien, entonces tendríamos de esta forma. Entonces esto dice va a empezar a rodar. ¿Ya? Va a rodar. Y lo que nos está pidiendo es cuál será la longitud del recorrido que va a originar ¿quién? El punto P, o sea, este punto. Entonces, cuando esto se empieza a mover, dice gira, 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 allá el punto P va a empezar a recorrer ciertas distancias, ¿no? ¿Cuál es la longitud que va a recorrer ese punto? Vamos a hacer pues el giro, ¿ya? No nos están indicando acá cuál es el sentido, así es que vamos a tomar que el sentido sea horario, ¿no? Se van a dar cuenta que analizar esto que está en sentido horario va a ser equivalente a que si gira para este lado en sentido antihorario, porque va a llegar a ser prácticamente el mismo resultado, ¿ya? Bien, entonces empecemos a hacer girar. ¿Cómo quedará? Si acá se encuentra el punto P, la lámina, ¿qué pasa si empieza a girar? Ya hemos dicho que este cuadrado se puede dividir en 3 partes iguales de 3, Entonces, ¿cómo quedaría la lámina? Si gira entonces la lámina va a tener que quedar aproximadamente así. Eso es la primera vez. ¿Y dónde va a estar P? Bueno, ahora P, que se encontraba acá, cuando esto empieza a girar, ahora P va a subir para este lado. ¿Sí? ¿Cuánto habrá girado P? Como este es el punto de apoyo y este es el punto P que está girando, siempre P va a girar a una distancia de 3 centímetros del punto de apoyo. Eso significa que el punto P va a ser un recorrido aproximadamente así, en forma radial. Y si eso es en forma radial, allá debe de ser, al igual que en el problema 1 que hemos utilizado, ahí se debe de utilizar esta formulita, ¿no? Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la longitud que recorre, eso va a ser equivalente al ángulo, ¿por quién? Por el radio. Bien, entonces, ¿cuál es el ángulo? Como es equilátero, esto debe de ser 60 y esto también 60. Por lo tanto, el ángulo es 120. Pero recuerden que como hablamos de longitud, debe de estar en radianes. Así es que 120 en radianes, ¿cuánto es? 120 en radianes debe de ser 2 pi tercios. Por lo tanto, aquí ¿cuánto va a avanzar? La longitud que avanzaría sería el ángulo, que es 2 pi tercios, multiplicado por el radio. ¿Y cuánto es el radio? El radio vale 3, o sea, por 3. Estamos hablando que en ese primer tramo, el punto P ha recorrido 2 veces pi centímetros. Bien, pero dice esto debe de girar hasta que dé una vuelta completa todo este perímetro. Entonces, la segunda vez, ¿cuál sería la disposición del triángulo?
Como acá vale 3 y el lado del triángulo vale 3, entonces acá faltaría 3 más para completar el cuadrado. ¿Cómo nos quedaría el cuadrado ahora? Y la posición de esta lámina triangular. Bueno, ahora nos quedaría aproximadamente así. ¿Y dónde estará el punto P esta vez? Como el punto de giro ahora es él, entonces el punto P hacia dónde se va. Va a avanzar siempre a una distancia de 3, porque la distancia entre estos dos es 3. Entonces el punto P, esta vez esta lámina, va a chocar acá, ¿no? Entonces el punto P lo que va a girar sería una trayectoria aproximadamente a esta, ¿no? A esta de aquí. ¿Qué ángulo va a girar? El ángulo, nuevamente, por ser equilátero, acá 60, 60, 60, es decir, 120. Igual que el caso anterior. Y como es igual que el caso anterior, entonces va a girar el mismo ángulo y tiene el mismo radio, por lo tanto, en este segundo tramo, nuevamente va a avanzar 2pi centímetros. Bien, entonces va 2pi centímetros, 2pi centímetros. En el que sigue, ahora va a seguir girando ese punto P. Pero ese punto P, cuando va a seguir girando esta lámina, gira la lámina, ¿qué va a pasar con el punto P? A ver, la primera disposición de P era esta de acá. Hasta acá se encontraba el punto P. La segunda disposición de P es esta. Pero esta vez, si la lámina gira para este lado, bueno, P va a ser el punto de giro. Si P es el punto de giro, entonces, ¿cómo quedaría la lámina? La lámina quedaría así aproximadamente. Profe, ¿y el punto P? El punto P ahora es el punto de giro, pues, es decir, ahí no describe nada, ¿no? Entonces, nuevamente, a partir de esto va a tener que girar. Pero fíjense que esta posición, cuando P sigue girando por acá, es equivalente a la anterior. Y como es equivalente a la anterior, entonces cuando P avance de aquí hasta este lado, ¿cuánto va a avanzar? Va a avanzar igual que en el caso anterior. Es decir, ¿cuántos tramos habrá? Acá va a haber un tramo de 2pi más 2 tramos de 2pi. Acá también, como este es un cuadrado, ya se estarán dando cuenta que hasta aquí va a avanzar nuevamente otro tramo de 2pi. Y luego de aquí para este lado avanzará otro tramo de 2pi. Entonces aquí va a avanzar 2pi y aquí 2pi. Ya se estarán dando cuenta que va a salir, ¿no? Para acá va a avanzar otra vez otros 2 y por acá va a avanzar otros 2 y va a llegar al punto inicial. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la longitud pedida? La longitud sería 2pi multiplicado por ¿cuánto? A ver, acá hay 1, 2, 3, 4. Por acá va a avanzar 5, 6. Por acá 7, 8. Entonces eso sería por 8. Y si eso es por 8, entonces tenemos un total de 16pi centímetros que va a recorrer ese punto P. Y eso se encuentra en la alternativa A.